12:25 del mediodía. Antonio de la Cruz siempre hace unos buenos análisis semanalmente. Y en esta semana, el día de ayer, aborda el tema del diálogo. Pero mientras el artículo aparece, y lo que hemos visto recientemente, me gustaría una apreciación, luego de saludarlo, Antonio, muchas gracias por contribuir con el programa. ¿Cuál es su evaluación del diálogo, tanto en forma como en fondo? Y gracias, adelante. La negociación en este momento tiene actores que le dan un distingo, tiene actores que acompañan y actores amigos, cada uno de ambas partes. Eso le pone un distingo, pues son actores internacionales. Sale del mundo local, del mundo regional, al mundo global, al mundo geoestratégico. Cuando el régimen de Maduro tiene a Rusia como amigo, eso quiere decir que lo acompaña dentro. Y el interinato, las fuerzas democráticas, tiene al Reino de Holanda, eso quiere decir que están dentro, sentados ahí. Y tiene invitados especiales, si lo queremos ver como una fiesta. Hay una reunión donde estos se están uniendo y hay unos invitados especiales que cada uno tiene. Vemos que por el lado de las fuerzas democráticas está Estados Unidos, está el Reino Unido, que ayer la embajadora, por cierto, en Caracas visita a Juan Guaidó y le ratifica su solidaridad y su apoyo. Lo cual tiene un gran significado, porque se es un hecho público. Exactamente, hay que saberlo leer. Exacto, porque tú que fuiste diplomático sabes que en la diplomacia la forma es lo que cuenta también, mucho, la forma dice mucho. Es que, fíjate, ahora que, y perdóname que me ponga yo como testigo, yo acompañé al doctor José Alberto Zambrano cuando las negociaciones de Contadora. Y sé la importancia que significa la fotografía, lo que se habla, lo que se escribe, lo que se dice, etcétera, etcétera. Yo era un mero secretario ahí aprendiendo al lado de alguien que sabía de estas cosas. Cuando yo veo esto que es una especie de carnaval, de explicaciones, de la delegación que va a Washington, pero nomás veo uno en la fotografía, y después a otro en la fotografía, y después nomás veo la fotografía con dos individuos. Yo digo, no, maestro, al menos no creo que esa formalidad se haya perdido en las negociaciones, porque he visto otras negociaciones en América Latina de otras circunstancias, limítrofes también o fuertes, y esto es una cosa muy sui generis, y que el ministro de la Defensa se permita lanzar un torpedo a la línea de flotación del diálogo y se burle del diálogo y saque palabras entrecomilladas, una de dos, o está saboteando supuestamente al presidente de la República, a su presidente de la República, Nicolás Maduro, o está actuando por vía propia. Y después, la vocería extraoficial del régimen, que es Cabello, lanza por el otro lado. Explícame. En el régimen, como juegan policía y bueno y policía malo siempre, ¿verdad? O sea, el bueno podríamos ponerlo en el rol a Maduro y es el que va con la comunidad internacional y acompaña, y los policías malos son el ministro de la Defensa, y en este caso nunca lo había hecho, pero en este caso también Diosdado siempre se ha hecho ese rol. Ellos tratan de intimidar a la otra parte, a las fuerzas democráticas, hacerles sentir que están en una condición de desventaja. En ese sentido, hoy, en esto que pasó en México, no lo están, porque al firmar el acuerdo el memorando de entendimiento, ¿verdad? Ellos se reconocen como partes iguales, no como partes una encima de la otra. ¿Y qué dijo Maduro antes de ir a México? Yo no voy si no me reconocen, si no reconocen a N, si no le dan a PDVSA. Y a la final fue y firmó el memorando de entendimiento, y además lo hicieron ley hace dos días. Lo convirtieron en una ley, lo que los amarra mucho más, o sea, tienen una agenda montada en la que van a ir avanzando. Aquí lo que están jugando es básicamente a debilitar a los factores democráticos que están participando en esa reunión y ver que no negocien de tú a tú, sino en desventaja. Si nuestros representantes en esa mesa asumen el rol que corresponde, de tú a tú, exigir lo que corresponde,
Leopoldo, esto cambia, porque podrá decir Diosdado lo que quiera decir y el ministro de la Defensa de Maduro lo que quiera decir, pero aquí está siendo coordinado, va a estar ahí al lado de Rusia que le va a decir, como tú sostuviste, tú me llevaste a esta negociación engañándome de que te ibas a levantar de la mesa. No es el caso, porque aquí están ya comprometidos, ¿verdad? Tanto el Reino de Noruega, Holanda... Pero perdóname, te voy a agarrar con lo de Rusia. Si el hombre de Moscú es padrino, ¿por qué padrino se permite esa licencia? En este momento, padrino no tiene fuerza dentro del régimen y del mismo Ministerio de la Defensa, porque recordemos que Diosdado es hoy el que tiene el mayor poder dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo lo que podría interpretar de Padrino López es que quiere volver a levantar su perfil político, porque Padrino dejó de ser ya ministro de Defensa hace mucho tiempo y se quiere convertir en un político más. Entonces, creo que es estando, porque dentro del chavismo... Tú lo que me quieres decir es que el nuevo alto mando militar pasa a retiro automáticamente a Padrino. A Padrino, correcto. No lo reconocen como tal, ha perdido mucha fuerza. Y es una cuenta que le tenía pendiente Diosdado a Padrino, porque recuerda que le pasó a toda su promoción de un plumazo Maduro el año pasado para no dejarle el poder, porque Padrino le tenía miedo a esa promoción. Y dentro de esa lucha de poder que ha servido el diálogo para que quede en la fotografía, ¿cómo se está moviendo ahora la cosa? Porque Nicolás Maduro tiene hoy en día un partido, por decirlo de una manera que no es el PSV. Somos Venezuela. Exactamente. Entonces, ¿cómo se está moviendo el maní ahí? Él quería ir con Somos Venezuela a las elecciones del 21 de noviembre, pero Diosdado le jugó y los llevó a hacerla por el PSV, porque él, cierto, no quiere entrar. Pero, sin embargo, como saben que se necesitan, y es donde yo siempre he visto la debilidad del régimen, el régimen no es tan sólido como lo muestra, el régimen es débil. Por eso que yo creo que hay que actuar de tú a tú y con la contundencia y sin dejarse chantajear, como quiere el régimen. O sea, el acto que querer sacar a Carlos Vecchio de la delegación, porque es el contacto directo con Estados Unidos, porque le da plataforma al gobierno interino, porque, como usted lo sabe muy bien, un embajador representa a un gobierno, no representa a sí mismo. Entonces, por Freddy Guevara, por eso lo sacan y lo amenazan además y le dicen, si Carlos asiste a la próxima reunión, te volvemos a meter preso. Eso está en las conversaciones internas de ese grupo que habla con voluntad popular. Y ahí tiene una gran responsabilidad Leopoldo López de ver cómo lo va a asumir. Por cierto, ¿cómo interpretas el silencio de Leopoldo López? Porque lo pusieron en 3 y 2 en términos de que se acepta Freddy, sí, porque puede ser una decisión de política de un partido, ¿no? Decir, bueno, cambiamos y los partidos políticos pueden tomar esa decisión. Pero entiende que sacar a Carlos es realmente una jugada que cede ante el régimen, muy difícil, de un costo político para él mismo, internamente hasta con los mismos gringos, con los mismos estadounidenses, porque los Estados Unidos están de acuerdo con que Carlos siga ahí. Entonces Carlos puede levantar el teléfono si está en México y llama al Departamento de Estado y lo van a atender, o llama al Congreso y lo van a atender, porque el embajador, si es Freddy, no. Además hay una contradicción. Dicen que Freddy tiene un problema cardíaco y lo certifica un médico. ¿Cómo lo vas a meter en un diálogo donde hay tantas estrés, tantas negociaciones? Puede haber una muerte súbita de Freddy también. O sea, no es el representante natural para una condición como va a ser este diálogo de tanto estrés y tanto momento difícil que se va a vivir. Porque no es fácil. La agenda que establecieron para discutir los derechos políticos, las garantías electorales, el levantamiento de sanciones, la restauración de los derechos de los activos, el respeto al Estado de Derecho, como lo dice, ¿cómo se llama? Duque Corredor. El gobierno reconoce que su condición está cuestionada de poder en un escrito que hizo, en ese memorando. Entonces, vamos a una negociación que depende, siempre he dicho, va a depender... Espérate que tengo que hacer un corte y después me describe esa negociación y me describes cómo va a modificar la presencia de SAP en Estados Unidos todo lo que estamos hablando. Breve pausa. Antonio de la Cruz.
12:37, estamos con el doctor Antonio de la Cruz. Estamos con todo el tema del diálogo, las nuevas variables que han aparecido, así como las declaraciones. Adelante, Antonio. Ajá. ¿Cómo vemos el escenario? Hay una condición con esta característica hoy en esa negociación, que el que se levante pierde. Hay que tomarlo en cuenta. Si Maduro se levanta, ¿por qué pierde? Porque hay tantos actores involucrados que va a generar una respuesta que no se va a entender por la comunidad internacional y ya Maduro no va a tener argumento de que las sanciones me tienen cansado, o si se levanta la oposición o el gobierno interino tampoco va a tener una respuesta posterior para ese reconocimiento. Perdóname, una pregunta técnica nomás. ¿Jorge Rodríguez representa a Maduro o Jorge Rodríguez va en sí mismo? No, él representa al régimen porque acuérdate que ahí usaron la forma. Él mostró que él tenía una autorización firmada por el Maduro representándolo. Ellos ahí, y él lo mostró intencionalmente porque aquí también hay un juego de narrativas. Entonces él dijo, yo vengo representando a Maduro. Entonces no está en forma de presidente. Porque él queda con la vocería después de la primera rueda de prensa. Es correcto. Como entonces, Gerardo queda con la vocería por el otro lado, ¿no? Es correcto. Entonces ellos son los líderes de la negociación, de esa negociación. Entonces tienen la vocería a su vez, en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos, si partimos de ahí, que el que se levanta pierde. Entonces, ¿qué podemos ver? Buscando elementos, porque esto es dinámico, esto no es estático. Tú introduciste un elemento como es el de Alessap. Si Alessap viene a Estados Unidos, entonces eso le introduce una condición a que Maduro es una persona que está vinculada a el uso de los dineros, porque si Alessap negocia, ¿quién reporta a Alessap? Reporta a Maduro en términos de la corrupción. Entonces Maduro empieza a tener menos estabilidad para poder seguir estando al frente. Pero pongamos uno mucho más, que en septiembre o octubre el fiscal Khan tome la decisión de abrir la investigación en Venezuela por los hechos de deshumanidad de la CPI. Maduro vuelve a tener. Entonces, estos son factores que en la mesa de negociación van a poder generar presión para esos puntos que se están discutiendo, porque a lo mejor ahí en ese momento es mejor una solución negociada que una solución no negociada. Para el régimen estoy hablando, en el término de que entonces juguémonos una carta donde podemos ir en un camino para restablecer a Venezuela, porque estas condiciones cambian el terreno de donde se está jugando. Entonces, yo creo que no hay que perder el focus de que estas negociaciones son importantes para poder salir, porque además lo que te pide tus amigos, tus acompañantes, vienen solicitando hace tiempo que entres por esta vía, y si se agota y no llegamos a un resultado satisfactorio, pueden abrirse siempre otras vías, como la responsabilidad de proteger, como el Estatuto de Roma, que en ese momento tendría que pensar la comunidad internacional que son vías posibles, que hasta ahora no ha querido usarla o emplearla, buscando un entendimiento entre los venezolanos. Antonio, te voy a sorprender con una noticia que rompe el celofán en este momento, pero me gustaría tu comentario. ¿Me puedes colocar el tuit de Nicolás Maduro? He designado al camarada Jorge Arriaza, lo designé como ministro de Industria y Producción Nacional. Con su capacidad, inteligencia y compromiso avanzaremos, paja loca. Es decir, chao como canciller. Asimismo, designé como nuevo canciller de la República al licenciado Félix Plasencia. O sea, Arriaza, chao, ¿ok? Pero vamos a Remigio Ceballos, lo de Remigio Ceballos. He designado a Remigio Ceballos y Caso como nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y vicepresidente del Gobierno para la Seguridad Ciudadana. Su experiencia en la PAM, gran capacidad, ética, moral, lealtad a la patria, lo que tú quieras. Explícame esos dos cambios en plena negociación. En cuanto al interior, al ministro del Interior, es un cambio del de la Guardia, que estaba ahí,
y mete a Remigio Ceballos porque Remigio Ceballos en este momento sale, él salió, recordemos que estaba, él era el, si mal no recuerdo, el CEO, ¿verdad? El de estrategia, y entonces lo colocan buscándolo en una posición, porque ahí básicamente las decisiones hoy en día, si podemos ver, están mucho más por el lado del grupo que está gobernando los Sodi, ¿verdad? Los Ready. Ellos son los que realmente controlan el país. Hoy la estructura formal tiene muy poco peso dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, y en el ministerio, que sí es importante, recordemos que esos están en contacto con todos los grupos paramilitares. Entonces ahí buscan una figura, pero seguro va a ser más de adorno, porque él realmente no es un ejecutor importante dentro de lo que uno lo vio dentro de las Fuerzas Armadas. Y en el caso de Arriaza, lo manda al Ministerio de Industria, y recordemos quién estaba ahí. Ahí estaba, que visitó Fede Cámara, por eso mismo fue invitada a Fede Cámara, ¿verdad? Estaba Delcy, ¿okay? Si mal no recuerdo, Delcy estaba en esa posición. Y Delcy Rodríguez quiere decir que la dejan fuera de esa posición y ponen a Jorge. Entonces están cambiando a un canciller que ha estado por el primer periodo, y es la cuota de la familia Chávez. Recordemos que cuando veamos a Arriaza es la cuota de la familia Chávez. A un ministerio donde realmente no tiene peso y montan a otro camarada de ellos en relaciones exteriores. Quiere decir que aquí hay un acomodo interno dentro de Jorge Rodríguez con Maduro buscando cómo manejar, porque saben que viene relaciones en la parte que se está moviendo ahorita en el país. Básicamente lo que domina son las relaciones internacionales. Hoy estamos sentados en esta mesa no por el conflicto interno en Venezuela, es porque internacionalmente hay que resolverlo, y hay más de 30 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino y otro grupo de países que sostienen a Maduro. Entonces aquí lo que predomina en este momento es la parte del juego de relaciones internacionales. No es gratuito la llamada telefónica y la reunión con Guaidó de uno de los grandes socios de los Estados Unidos, como es Inglaterra. Eso es muy significativo, eso debió haberle dolido muchísimo, porque además lo hacen en tu propia casa. O sea, no es que fue a un embajador, fue a visitarlo y lo anuncia y lo declara y lo pone en un Twitter. Eso debe tener muy molesto al Maduro y a su entorno. ¿Tú alguna vez has visto alguna negociación de gobierno alguno que no esté presente el canciller de la República? No, que yo recuerde, no. Entonces, muñequito de torta, lo sinceraron y lo sacaron, viejo. Sí, pues no tiene igual que va a pasar seguro más tarde, aunque sea los oídos de él con Nicolásito. No tiene la formación para un nivel de esto. Esto no es, esta negociación, aunque la queramos ver que es una más, no es una más. Ni es un acto folclórico de colegio, no, al árbol debemos solícito amor, jamás olvidemos que... Okay. No es. Mire, porque los que se están sentando ahí no son muchachitos. Exacto. O sea, Rusia no es un muchachito. Y Estados Unidos tampoco. Exactamente. Ni el Reino Unido, ni Holanda. Holanda no se está sentando ahí porque cree que es la mayor frontera que tiene con Venezuela. No, hay cosas que ellos quieren también participar. Y Noruega no está jugando su prestigio así nomás. O sea, esto es serio. Esto va a traer implicaciones y complicaciones para ambos lados. Para ambos lados. Para ambos lados, es correcto. Eso es importante decirlo, para ambos lados. Aquí, por eso es que la delegación de la Fuerza Democrática tiene que investirse en ese rol y entender que no están en menos y que pueden exigir de tú a tú, y que el mecanismo, el medio, es Noruega. Si tienen temor en términos de hacerlo directamente con la contraparte, como se le puede decir, es a través de Noruega, que es el que facilita todo, plantear las cosas como son.
En este momento, político inteligente administra la palabra con inteligencia y el silencio con sabiduría. Es correcto. Por eso que dije, Dios y la patria os lo demanden. Antonio de la Cruz, como siempre, un placer conversar con usted. Igualmente, un placer.